¿Me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Víctor Jesús Donaire Hilario, edad 51 años, sexo masculino, nivel educativo, grado universitario. Bien, empecemos con las preguntas. La primera, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Eh, en principio, en el gobierno de Fujimori, cuando él ingresa, encuentra un país con una inflación bastante alta debido a los problemas sociales que había en el país. El terrorismo había ganado ha logrado asustar a la población y ocasionaba muchos caos en el país. La siguiente pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivas? Sí fueron, las medidas fueron controlar el terrorismo en principio, luego bajar la inflación y traer la inversión privada al país que generó varios puestos de trabajo. Ujú. La siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eh, en realidad, mucho trabajó en el sector educación, reforzó la educación, haciendo reformas en la educación tanto a nivel primario, secundario, universitario, haciendo reformas en las universidades, implementando comisiones reorganizadoras para mejorar la educación. En el tema económico, generó puestos de trabajo y mejoró la economía del país. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Eh, para los grandes problemas yo creo que también debe haber grandes soluciones. Si bien hubieron excesos en la forma de resolverlo, pero dieron resultado y los resultados son los que hoy día goza, por así decirlo, el país, ¿no? Somos un país ya libre o casi libre de terrorismo, con tranquilidad, vivimos en paz, podemos estudiar, trabajar, transitar libremente y no tenemos los problemas que teníamos en ese tiempo. Entonces sí, las medidas fueron buenas, con ciertos excesos, por cierto, pero los grandes problemas requieren grandes soluciones. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinos e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Al respecto, no tengo tanta información porque fue comunicación o información que salió en la prensa, más no tengo familiares o conocidos que hayan sufrido de eso y no podría ahondar tanto en la respuesta de la pregunta. Siguiente. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Eh, como, como medida para controlar la prensa, en realidad siempre existió la prensa. No sé si en algún momento hubo restricción a la democracia o limitación a la libre expresión, porque a nosotros los ciudadanos nos llegaba la información vía la televisión y la radio, pero no sabría afirmar o negar que hubo control de la libre expresión. Y por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000?
y qué consecuencias tuvo para el país. Bueno, el país en ese tiempo logró, digamos, una estabilidad inflacionaria, logró una estabilidad económica, comenzó a crecer económicamente. Hoy día somos herederos de esos. La caída de Fujimori fue los famosos Vladivideos, ¿no? Videos que se grabaron por Montesinos y al exponerlo, bueno, demostró que había irregularidades dentro del gobierno de Fujimori y eso fue su caída, ¿no? ¿Me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Soy Máximo Fernando Rojas Contreras, tengo 66 años y con secundaria completa. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Fue el paquetazo que dio el gobierno al inicio de su periodo del presidente Fujimori, ya que el Perú se encontraba en una situación económica muy caótica. Ahora la segunda pregunta es, ¿conoce qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y considera que fueron efectivas o no fueron efectivas? El gobierno de Fujimori se estableció el libre comercio y la moneda alcanzaba para adquirir productos de primera necesidad y otras cosas. Ahora, ¿sabe qué políticas se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? La política que implantó Fujimori fue el libre comercio y, este, y, y abastecer a todos los municipios con el vaso de leche y comedores populares que se creó en todo el país. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas? El gobierno con sus fuerzas armadas y policiales estratégicamente establecieron para combatir el terrorismo en el BRAE y en las costas en la sierra de Ayacucho. Y Ahora, con la quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se dieron campañas que, que consistían en la esterilización de varias mujeres que eran campesinas e indígenas. Muchos de estos casos fueron denunciados porque muchas mujeres fueron esterilizadas a la fuerza y muchas de ellas murieron. ¿Qué opinas sobre esta política, esta medida que se tomó? bueno, en el periodo del gobierno de Fujimori hizo las esterilizaciones porque en la sierra, al ver mucha pobreza y ver que las madres tenían tantos hijos y las eran esterilizadas y de repente este si tenían complicaciones de repente porque hacían algún trabajo en el campo donde comprometía su salud, ¿no? Y a eso dependía de ellas, pues. Ahora, con la sexta pregunta, eh, conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en ese momento el gobierno, en su primer periodo, empezó a prácticamente a comprar la prensa y que lo tenía a su favor
del gobierno. Y a la vez dándoles dinero a cada medio del que es, para que hablara bien de dicho gobierno. Listo, ahora con la última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo esta caída de su gobierno para el país? Para mí, en el segundo periodo de Fujimori fue su Waterloo, porque le dio tanto poder a Montesinos, que ya lo empezó a dominar, a mandar, y prácticamente él era el que daba las órdenes, qué es lo que se tenía que hacer, y eso fue que lo llevó al fracaso del gobierno de Fujimori en su segundo periodo, en el cual tuvo que renunciar por fax y salir del país. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Manuel Jesús Anicama, Guara, 78 años, carrera técnico de nutrición. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Fujimori, cuando ingresa al gobierno, encontró un país devastado económicamente, con una super de inflación. Entonces, los problemas pues se veía a la pobreza que existían en esos momentos, desabastecimiento, de víveres, de todo esto que nos dejó ya el gobierno anterior. Entonces tenía que remediar de alguna manera. Ya ahí no va, pues, el otro. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron Ya, o no efectivas? aquí viene el problema. Ujú. Aquí viene el problema ya para Fujimori. Fujimori, sus promesas que las hizo durante la campaña, no las cumplió. Entonces propuso o realizó un Fujichop, lo que su contrincante ya lo anunciaba, para remediar justamente las medidas económicas del país. Ujú. Creo que él prometió educación, trabajo, ¿no? Como Claro. usted dijo. Ya. Ah, siguiente. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ante todo, durante el gobierno de Fujimori sí se preocupaba bien por la educación. Ujú. Creó institutos, creó también postas médicas, pero en los sitios más alejados. Fujimori, su programa no lo desarrolló dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, es decir, en los sitios apartados, en las serranías. Hizo carreteras, hizo puestos de salud, Ujú. llevó línea telefónica, cosa que no había. No se enfocó en el centro, O ¿no? sea, no, en el centro, en las grandes ciudades, no. Él se enfocó en la parte de serranías, llámese Laramate, por ejemplo. Ujú. No había carreteras, no había puestos de salud, y él hizo las carreteras, creó puestos de salud, creó línea de teléfono, creó institutos, cosa que no había. Y de esa forma también en otros sitios de la sierra hizo.
Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fujimori se llevó eh, a, eh, justamente yo con su hacedor, Vladimir Montesinos. ¿Por qué? Porque el asesor de este Vladimir Montesinos controlaba todas las fuerzas armadas del país. Ujú. Creó un grupo, el SIN, donde ahí se reunía con todas las fuerzas armadas, todos. Entonces, él estaba encargado. Inclusive tuvo una reunión con Abimael Guzmán para plantear qué salidas se iba a dar, qué salidas se podía dar para acabar con el terrorismo. Y sí tuvieron una reunión, Abimael Guzmán ya con Montesinos y Valle Hermosa, que era el comandante, el jefe comandante ya de las Fuerzas Armadas del país. ¿Y qué medidas se tomaron para los grupos terroristas? Ya, empezó ya la persecución, Ujú. pero no todo fue bueno. ¿Por qué? Porque cuando se combate el terrorismo va la Marina, en la Marina de Guerra, a parte de la serranía, porque por allá era pues el Sus terrorismo, bases, ¿no? sus bases. Una de las bases era en Guanta, en Ayacucho. Ujú. Ahí se agrupaban ya los líderes ya del sendero. Entonces, y lamentablemente hubo muchas muertes, bajas del pueblo, del campesinado y bajas del ejército. ¿Pero por qué? Porque cuando se envía al ejército a combatir el terrorismo se encuentra con una población que hablaba quechua. Ujú. Entonces, el problema del soldado era de que estaba psicoseado porque no sabían que si tramaban algo en contra de ellos, y entonces lo único que hacían era meter bala a todo el que encontraban. Entonces, ahí hubo un problema, pues, porque ahí murió mucha gente inocente, muchos campesinos. Y eso ya después, posteriormente, ya Sendero se hace su lucha, no en el campo, sino ya se viene ya a la ciudad. Bien, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Esto se hizo sin el consentimiento de las damas en ese tiempo, de las señoras. ¿Por qué? Porque primeramente se hubiese hecho que el Ministerio de Salud, contando con los puestos médicos, tenían que dar charlas sobre planificación familiar y no lo realizaron. Entonces, a caballazo nomás empezaron a esterilizar. Las obligaron. Las obligaron. Sí, es por eso que hasta ahora en la actualidad hay juicios en contra en contra del Ministerio de Salud en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue en contra de la voluntad De las mujeres. de la población de la mujer indígena. Ahora, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión?
esta pregunta simplemente se responde de la forma en que pasó el gobierno Fujimori. compró la prensa, la televisión, la radio, o sea que controlaban, el gobierno controlaba todo. Tan es así que a los canales de televisión les daban su partida económica. A la prensa, a la televisión, se crearon los diarios chicha, donde únicamente informaba lo bueno del gobierno, se resaltaba algunas cosas, pero no se daba a conocer la masacre que ya que habían hecho, ¿no? Y ahí en la serranía, no se va a conocer. Entonces, la gente ahí en la ciudad desconocía todo el atropello ya que se hacía. ¿Y usted cree ocultaban ya la verdad. que en esta época se sigue haciendo lo mismo? Fíjate, en esta época la prensa y la televisión aún sigue bajo el poder, sigue bajo el manto del poder económico de las grandes transnacionales. E inclusive Fujimori hereda sus opiniones y sus ideas a su hija. Y su hija es la que actualmente controla el gobierno porque tiene ciertos grupos de poder que son los que gobiernan el país. Claro. El Congreso en estos momentos gobernado ya por ejemplo. Y la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a cabo la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Cuando Fujimori había realizado, vendió las empresas del país, vendió nuestra línea aérea. Aeroperú lo desapareció y vendió también eso. Vendió y entregó Machu Picchu, nuestra ciudad histórica, la vendió, la concesionó a los chilenos hasta actualmente. Chile cobra, controla y cobra el turismo en Cusco, llevándose el 65% y el resto ya queda para el país. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por participar en la entrevista. Muchas gracias y espero que esta opinión, bueno, pueda ayudar en algo, ¿no? A lo que ustedes están indagando.